Y hay algo que de alguna manera nosotros hemos estado orando a Dios, es precisamente, y yo creo que no solamente orando, sino que hemos estado preparándonos para ello. Porque hemos dicho que no queremos ser una iglesia más, sino que queremos ser la iglesia de Cristo, ¿verdad? No queremos ser una iglesia llena solamente de tradiciones, una iglesia llena de que hacemos cosas nada más porque así lo hemos hecho por años, sino una iglesia que está con el firme propósito de que lo que hacemos y para lo que estamos congregados es para exaltar, para glorificar a Dios, pero también para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, ya hemos visto, y lo que hemos visto hasta este momento acerca de esta serie que hemos estado llevando, que es los fundamentos para ser una iglesia de Cristo. Y esta serie que hemos visto, ya vimos qué es doctrina, es decir, ya hemos hablado acerca de qué es una doctrina. También hemos hablado cuál es la sana doctrina, y de igual manera ya vimos qué es cómo que estar convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, todos nosotros nos regimos nuestras vidas, nuestras decisiones, y siempre andamos haciendo énfasis en que tenemos que meditar en este libro. Pero ¿por qué es importante meditar en este libro? Porque ya hemos visto y estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana vamos a iniciar con el capítulo 3 de esta serie que estamos viendo, y es que vamos ahora nosotros a tener el fundamento bíblico acerca de la salvación. Es decir, ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado, lo vamos a empezar a ver. Ese es un tema que lo conocen los teólogos, otras personas muy estudiosas o preparadas, como soteriología. La soteriología es precisamente el estudio específico del tema de la salvación, ¿verdad? No tiene nada místico, no tiene nada de, podemos decir, pensemos en otra cosa, porque se escucha su nombre así como que medio de ocultismo, ¿no? Pero no, es soteriología, y no es esoterismo, es soteriología. Y la salvación en Cristo es algo muy importante, porque eso es lo que nos mantiene anclado a nuestra fe. O sea, el hecho de que nosotros decimos que somos hijos de Dios es lo que nos mantiene atados y de alguna manera nos tiene vinculados a Cristo, nos tiene unidos a Cristo, y es la forma en la que tú y yo vamos a permanecer firmes en su palabra, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, una de las cosas que se ha presentado en los últimos tiempos es precisamente que desde el nacimiento de la iglesia de Cristo, a través de Cristo como su fundador, la doctrina de la salvación ha sido el blanco predilecto de los mayores ataques espirituales e ideológicos. A lo largo de la historia, el pensamiento humano y la cultura sin Dios han intentado diluir la suficiencia de Cristo mediante dos corrientes. Una, el legalismo humanista, que habla y dice acerca de la falsa creencia de que el hombre puede y debe ganar o mantener el favor de Dios mediante sus propios méritos, ritos o moralismos. Pero también está la otra parte, que es el relativismo universalista o antinomianismo, que lo que ellos hacen aquí es enseñar que la idea de que el pecado no tiene consecuencias eternas y que un Dios de amor salvará a todos sin importar su arrepentimiento, conversión, y esto termina haciendo que la gracia termine siendo un libertinaje. Entonces, esas son las dos corrientes medulares de las cuales se desprenden todas las demás herejías, que vamos a ver algunas de ellas. Estas corrientes filosóficas operan de una manera muy sutil, y en la cultura actual, bajo la premisa del yo soy el arquitecto de mi propio destino, o todas las religiones llevan al mismo Dios, alimentan el orgullo humano para entonces rechazar la incapacidad espiritual del hombre para ser salvo. Sin embargo, hay algo importante en esta mañana, es que cada decisión en la vida nos va a traer consecuencias, ya sean para bien o para mal, pero nos van a traer consecuencias. Si tú obras bien, te va a ir bien. Si tú obras mal, es decir, si tú haces cosas malas, no esperes que te vaya bien, te va a ir mal. Es decir, que de alguna manera todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también segará. Si nosotros sembramos mal, no vamos a tener un árbol que nos dé frutos del bien, porque su raíz es de la maldad. Entonces, en ese sentido, cada decisión en la vida nos trae consecuencias, y las decisiones que conciernen a lo espiritual nos traen consecuencias que trascienden este plano material, trastocan lo eterno. Por eso su palabra dice: el que rehúsa creer
en el Hijo, es decir, el que rechaza. Si a lo mejor ya nos han traído el Evangelio, a lo mejor ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero nos hemos rehusado a creer en el Evangelio. ¿Cuánta gente allá afuera ya han sido, cuando uno va a visitar los hospitales y estamos parados y estamos hablándole a la gente del Evangelio, la gente escucha, pero muchas de ellas se rehúsan. Dicen, yo creo que eso es para los viejitos, ya cuando yo me vaya a morir, tomo una decisión, mientras voy a vivir la vida loca, voy a vivir la vida como a mí me toca. Entonces, tras ese adoctrinamiento que nos hacen a través de la misma música, la humanidad hoy en día corre con un desenfreno de disolución, como dice la propia palabra, terrible. Y al ver que nosotros no corremos en ese mismo desenfreno, la gente dice, esos están locos. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo decía, si estamos locos para Dios. ¿Por qué? Porque al hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, para él son locura. En ese sentido y en ese contexto, entonces, tenemos que entender que cada decisión que tomamos va a traer consecuencias. Algunas en este plano material, pero muchas de estas van a trascender lo espiritual, lo eterno. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad del ser humano de aceptar el plan redentor. El ser humano tiene la responsabilidad de confesar a Cristo como su único Salvador y Señor, y que en lo que bíblicamente podemos ver es que el hombre está imposibilitado en salvarse por sus propios méritos, ¿sí? Pero no en creer o rehusar creer en el Hijo, como podemos encontrarlo en Romanos capítulo 10 versos del 8 al 13, en Juan capítulo 3 versículo 36. Cristo murió por todos. Y vuelvo a repetir esto una vez más, Cristo murió por todos. Y el fundamento bíblico que nosotros podemos encontrar para esto, los tenemos aquí también en la pantalla, pero son Romanos 8:32, 2 Corintios 5:15, 1 Timoteo 1:15, 1 Timoteo 2:5-6, por mencionar algunos. Ahora, la palabra de Dios nos es clara cuando nos dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de Dios? Que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que hay una responsabilidad humana, sí la hay. Dios en su soberanía nos facultó a los seres humanos de poder decidir. Dios no decidió por ti qué ropa te ibas a poner, ¿o sí? ¿O escuchaste una voz del cielo que te dijo, ponte esa camisa verde manga larga pistache junto con un pantalón beige para que te combine bien y unos zapatos cafés? No, no pasó así. Yo lo decidí. Entonces, en ese sentido, el ser humano, el hombre, la mujer, la raza humana, Dios le ha dado la facultad en su soberanía de que podamos decidir, porque Dios no hizo robots. Dios no quiere robots. Si Él hubiera querido, nos hubiera hecho robots. Sencillamente íbamos a terminar haciendo nada más lo que Él nos dice. Dios nos ha dado la libertad, y es algo conocido como libre albedrío, de poder rehusar creer en Él o reconocerlo, confesarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es una responsabilidad humana. Por lo tanto, yéndonos de ese principio bíblico, entonces Cristo murió por todos. Y al entender que Cristo murió por todos y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, esto nos lleva a entender que Dios no hace acepción de personas. Y esto nos va a llevar al siguiente, que son los textos bases en los cuales vamos a estar teniendo todo nuestro estudio en estos días que vamos a tener. No sé, a lo mejor nos lleve 2, 3 días, 3 domingos, ir estudiando todo lo que concierne a la salvación. Pero fíjense bien lo que nos dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Y no qué? No perecerán jamás, ni nadie, ¿qué más dice? Mi Padre. Está hablando de ese ser supremo que es nuestro Padre celestial. Dice, mi Padre que me las dio es que dice mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí podemos encontrar seguridad de salvación. Aquí podemos encontrar que la salvación que Cristo me ha dado en la cruz del Calvario por ese sacrificio
trasciende lo eterno y es por siempre. Yo nunca voy a perder esa salvación tan grande que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque nadie me puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie me puede arrebatar de mi buen pastor, porque antes de esto el Señor está utilizando la figura del pastor para hablar de sí mismo y diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas son aquellas personas que ya son salvos. Es decir, que en este sentido y en ese contexto escritural, aquí Dios, el Señor Jesucristo, está hablando ya a personas salvas. ¿Sí? Es decir, a personas que ya han nacido de nuevo. A esas personas, por eso dice mis ovejas. Dice que nosotros somos ovejas de su prado. Entonces, en ese aspecto, nosotros como hijos de Dios, pudiéramos decir entonces, los hijos de Dios oyen su voz, los hijos de Dios, Dios los conoce. Dios conoce a los que son suyos, dice también la palabra, y los siguen. Pero aquí el término que utiliza en seguir no es un término de que, allá va Jesús, ahí voy atrás de él. No, es un término que está utilizando de obediencia, y me obedecen, y yo les doy vida eterna. Es la consecuencia, el resultado de oír la voz de Dios. ¿Sí? Porque dice que la fe viene por el oír. Entonces yo tuve fe en Cristo porque un día alguien se tomó el tiempo, a alguien le fui muy importante, igual que Cristo por mí, y me extendió el evangelio y me dijo: oye, Cristo te ama, tú estás yendo al infierno. Pero no es el plan que Dios trazó desde el principio. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para sus criaturas que demás iba a ser. No, nada más era para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel, dice la palabra de Dios, que no se halló inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue enviar a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, partiendo de esa parte y de esa premisa, podemos nosotros entender que el que nos da la vida eterna es Cristo. Pero también dice algo importante: no perecerán jamás. Y aquí se está utilizando de alguna manera dos veces prácticamente la misma afirmación: perecer y jamás. Dice: no perecerán jamás. Es decir, nosotros no nos vamos a perder nunca más cuando ya somos ovejas de ese buen pastor. ¿Sí? No vamos a poder perder esa salvación tan grande que Él nos ha dado. El verbo dar aquí está en tiempo presente continuo, es decir, es una acción de dar vida eterna. Solo unidos y estando en Cristo podemos tener vida. Sin Él no somos nada. Separados de Él, nada podremos hacer, como dice Juan 15:5. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, podemos tener esa seguridad desde un principio, porque aquí ya nos está hablando la palabra de Dios, que el que es hijo nunca dejará de ser hijo. ¿Sí? Es, poniendo un ejemplo más práctico, si tú ya tuviste tus hijos y vas al registro civil, los asientas, como le llaman, o los vas y los registras ante el registro civil. ¿Para qué? ¿Dónde le vas a dar su nombre que le has pensado poner a tu hijo, a tu hija? A veces no nos ponemos a pensar muy bien en los nombres que les ponemos a los hijos, pero sin embargo le damos nuestros apellidos. ¿Por qué? Porque eso nos crea una conexión sanguínea, una conexión de herencia a través de los hijos. Por eso nuestros hijos llevan nuestros apellidos. Pero si ese hijo a lo largo del camino me es desobediente, si ese hijo a lo largo del camino se va de casa por rebelde, si ese hijo a lo largo del camino hace su vida y la deshace sin importar el daño que a mí me está haciendo como padre, no deja de ser mi hijo. Yo no voy a ir nuevamente al registro civil a decir: ¿saben qué? Yo ya no reconozco a esta persona como mi hijo. Por favor, le pueden quitar mis apellidos y le pueden quitar los nombres que yo le di. No quiero tener ninguna relación con él. Aunque quizás lo pueda oír a usted al hacer el registro civil, por su sangre sigue corriendo su ADN. Es lo mismo cuando nosotros somos ovejas ya de su prado, cuando nosotros somos ovejas de Cristo, cuando nosotros ya somos sus hijos, nunca de los nunca Dios va a decir: no te reconozco como hijo. A los que les va a decir eso son a los que nunca conoció. Dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque algo importante, dice que Él
las conoce. Él conoce a los que son suyos. Dice, y luego apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie por encima de Él. Él es la máxima autoridad. Él es el Rey soberano. No hay nada por encima de Dios. No hay nada por encima de nuestro Padre. Por lo tanto, como no hay nada, y Él fue el que se las dio a Cristo, nadie las puede arrebatar de su mano. Y por lo consiguiente, también acabamos de cantar este hermoso canto, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, en los problemas, en las tormentas, en la situación que yo esté. No me vas a soltar. Y eso es lo que de alguna manera está basado en este pasaje de la Escritura. Pero también está basado en Romanos 8, 38 al 39, que dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Y este seguro está hablando de convicción. Dice, por lo cual estoy convencido, estoy plenamente confiado. No hay nada que me va a hacer dudar, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? Tú tienes que estar en Cristo Jesús para que entonces puedas disfrutar de ese amor, y estando en ese amor, nada te va a separar del Padre. Nada te va a quitar eso. Nadie. Imagínense, está diciendo, ni ninguna otra cosa creada, ni el diablo va a podernos quitar esa salvación. Nadie, porque nadie es mayor que el Padre. Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, viendo esta parte, cuando tú y yo creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, que fue la promesa. Cristo dijo, me voy yo. Sí es cierto, me tengo que ir, porque voy a ir a preparar lugar para ustedes allá en el cielo, pero no se van a quedar solos. Les voy a enviar al Consolador. Y después en Hechos, la iglesia primitiva, podemos ver que cuando estaban, dice, aguántense tantito, porque hasta que sean embestidos del poder de lo alto, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y así hasta lo último de la tierra. Ese Espíritu Santo que fue la promesa que hizo Cristo cuando Él se fuera, ese ya está entre nosotros y está en nosotros. Por eso el diablo no puede hacer lo que quiere a sus anchas todavía, porque su iglesia, su Espíritu Santo sigue todavía en esta tierra. El Espíritu Santo de la promesa es lo que nos ha sellado. Entonces, si nos damos cuenta, Romanos 8, 38 al 39 nos da una lista exhaustiva de elementos que abarca todas las dimensiones del universo creado. Al incluir lo por venir, meyonta, que es la palabra que se utiliza ahí, Pablo anula el temor de que un pecado o un evento futuro pueda revocar la salvación. Voy a repetir esta palabra, fíjense bien. Al incluir lo por venir, que es la palabra meyonta que se utiliza aquí, Pablo anula el temor de que un pecado o un evento futuro pueda revocar la salvación. El sello que une al creyente con el amor de Dios está anclado en la persona y la obra redentora y salvífica de Cristo. Por eso dice, Cristo Jesús, Señor nuestro, haciendo que la separación sea una imposibilidad para el que ya es hijo de Dios. Es importante, porque tú no puedes perder algo que no tienes. Necesitas tenerlo para entonces decir que lo perdiste, pero en este caso la salvación no depende de ti. La salvación no depende de mí, la salvación depende de Cristo. Entonces, como depende de Cristo, y Cristo, el Padre, ya le ha dado esa autoridad, por eso el Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta, en la Gran Comisión dijo, toda potestad me es dada. Es decir, Él tiene toda la autoridad. Por eso nos dijo, vayan y hagan discípulos. Aquí podemos nosotros entender entonces, en esta mañana, que la salvación bíblica es una obra planificada por el Padre. Es decir, que hubo un plan que se hizo en la eternidad, en el tiempo infinito. Sí, Dios en su omnisciencia sabía todo lo que iba a pasar. Dios en su omnisciencia sabía quiénes iban a creer. Claro que sí, Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Pero Dios nunca nos va a limitar a nosotros para venir a Él.
todo aquel que esté cargado y trabajado, venga y yo lo voy a hacer descansar. La palabra de Dios abre la posibilidad de la salvación a cualquiera que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos. La salvación bíblica es una obra planificada por el Padre, la ejecutó el Hijo y la selló el Espíritu Santo, la cual se recibe únicamente por gracia, porque tú y yo no lo merecemos. Nadie puede decir soy lo suficientemente bueno para merecerme la salvación, para merecerme el amor de Dios. Nadie. Por lo tanto, es únicamente por gracia y a través de la fe, transformando por completo la conducta del Hijo de Dios y garantizando su preservación eterna de manera incondicional. 3 aspectos importantes: obra planificada por el Padre, ejecutada por el Hijo y sellada por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos tenemos que llevar de toda esta lección que vamos a ver. Gracia, fe, garantía, transformación y preservación. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado, alguien les ha preguntado, bueno, tú me dices que yo tengo que ser salvo, pero ¿salvo de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿De qué es lo que Dios nos quiere librar a través de Jesucristo? ¿De qué somos salvos? ¿De la condenación? ¿De qué más somos salvos? En este aspecto vamos a ver que para valorar el remedio de la salvación, la iglesia debe comprender primero la magnitud de la tragedia de la cual fue rescatada. Hay una tragedia terrible en la humanidad y esa tragedia se llama pecado, y de eso tiene que ser salva las personas, de ese pecado que porque la paga del pecado, es decir, lo que nosotros nos merecemos es la muerte. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, siempre lleva ese prefijo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo lo único en el cual podemos ser salvos. Y lo cantamos hace rato también, solo Cristo puede salvar. Porque no hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Cristo. Entonces, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la condenación del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Somos salvos de la muerte espiritual y somos salvos de la ira venidera. Son 3 cosas, 3 aspectos de las cuales Dios nos está salvando que tienen una trascendencia eterna. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en su palabra, somos librados de muchísimas otras cosas más, ¿sí? En este plano material. Yo pongo mi fe en Dios y Él me libra de la ira venidera, Él me libra de ese futuro eterno de castigo en Cristo, pero a la vez en este plano material, Dios también me libra de muchas cosas. Dios me libra a lo mejor de caer en la cárcel. Porque cuánta gente de alguna manera puede haber en su momento y está metido en un lugar. ¿Por qué? Porque delinquió, porque cometió un delito, infringió la ley. Dios me libra de eso porque cuando yo estoy en Cristo, entonces voy a obedecer a Dios y al obedecer a Dios me va a llevar a que todo lo que haga prospere. Voy a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos prosperará. Cuando estamos en la palabra de Dios, nunca se aparta de nosotros ese libro preciosísimo que nos ha dejado su revelación al hombre, que es a través de la Biblia. Cuando yo nunca me aparto de este libro, entonces todo lo que haga prosperará y todo me saldrá bien, como también se le dijo a Josué. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Es decir, no, yo creo que mejor creo esto, porque esto me conviene. Muchas veces nosotros nos empezamos a desviar de la verdad, no tanto porque podamos encontrar un sustento bíblico, sino porque a mí me conviene. Y recuerden que cuando empezamos a ver el discipulado bíblico de crecer, una de las cosas que dijimos es que nosotros, para entender a Dios, tenemos que ver las cosas a como Dios las ve. Ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y la única manera de saber eso es a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros somos salvos de la condenación del pecado y la muerte. Efesios 2, 1 al 3, ¿cómo nos dice? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3.
Hay algunos pasajes que no vamos a leer, pero van a estar anotados. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Somos salvos de la condenación, del pecado y de la muerte. Dice la Escritura, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición sin Cristo. Estar muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvistes en otro tiempo. Entonces, eso está hablando aquí a hijos de Dios, porque eran personas que anduvieron en esos tiempos, que anduvieron en esa vida de depravación, de alguna manera en esa vida de desenfreno, como dice la misma Escritura. Y fíjense bien cómo sigue diciendo también. Dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántas iglesias? El mundo se ha infiltrado a las iglesias. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, que dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso, toda persona que está sin Cristo es un hijo de ira. La ira de Dios está sobre ellos. No es que nosotros seamos mejores que los que no han tomado una decisión por Cristo. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros ya pusimos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Sí? No solamente los hemos confesado, sino que hemos decidido darle una vuelta de 360 grados a nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia entre ellos. No nos hace mejores, no somos mejores que ellos. Somos igual de pecadores, pero en Cristo ya somos justificados. Ahora, la palabra griega que se utiliza aquí para muertos es nekros, que describe la ausencia total de vida biológica u orgánica. En términos médicos se utiliza esta palabra cuando le dicen está necrosado. ¿Sí? Es que ya está necrosado, es decir, este tejido, esa parte de tu cuerpo está muerto. Ya no es reversible. Ya no hay manera ni poder humano que pueda revertir y volverle a dar vida a ese tejido muerto. En Cristo sí hay una solución. En Cristo hay una solución, y aunque cuando está utilizando estabais muertos, es decir, estaban ustedes necrosados. Todos nosotros estábamos necrosados. Teníamos esa muerte. Pero de esta manera, aquí podemos encontrar la aplicación espiritual que denota inclinación natural del ser humano no regenerado para ir a Dios, buscar lo santo e intentando autosalvarse. Un cadáver no puede cooperar en su propia resurrección. Además, la expresión hijos de ira revela que la condenación no es solo por actos externos e aislados, sino por una condición de nacimiento heredada. Nosotros de alguna manera venimos trayendo el pecado original, el pecado desde Adán. Desde la caída del hombre a través de Adán, desde ahí nosotros venimos arrastrando esta vida de pecado. Que solamente en Cristo nosotros podemos ser libertados. Ahora, imagina a una persona que ha caído al fondo del océano y ya lleva 3 días ahogada. No necesita un salvavidas que le grite instrucciones desde la superficie, porque ya lleva 3 días muerto. No lo va a escuchar, ni tampoco va a necesitar que le hagamos llegar hasta el fondo del océano un manual sobre cómo nadar mejor. Eso lo necesitaba antes, no después, ya de muerto. Necesita un poder sobrenatural que descienda, lo saque del fondo y sople vida. Eso es lo que Cristo hace. Nos resucita de esa muerte espiritual. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo en Cristo tenemos vida. Fíjense bien cómo dice Juan, capítulo 1. Vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, no hay ninguna que escape de esto. Dice, todas las cosas por Él
fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una vez más, la seguridad de que estando en la luz, estando en Cristo, nada va a poder contra nosotros. Nada. Dice, no prevalecieron contra ella las tinieblas. Y las puertas del Hades, dice la palabra de Dios, que para su iglesia no prevalecerán contra ella. La Escritura no nos dice que no vamos a tener problemas. La Escritura no nos dice que no vamos a enfrentar situaciones difíciles en las cuales a veces hasta vamos a dudar de qué decisión tomar. La Escritura nos garantiza que estando en Cristo, nada va a poder contra nosotros. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer hace rato, porque en Él somos más que vencedores, y a los que amamos a Dios todas las cosas. No dice algunas, cuando te va bien, entonces sí te va a ir bien. No, dice todas las cosas, aun esas que parecen que tú dices, ¿es en serio, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permitiste que yo pasara esta situación? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hay algo importante, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta entonces que somos salvos de la condenación. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué va a pasar? Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es el resultado de estar en Cristo. Por eso dice que los que estamos en Cristo ya no estamos bajo condenación. Los que estamos en Cristo no estamos bajo condenación. Ahora, somos salvos de esa ira venidera, lo acabamos de leer. Y Romanos capítulo 5, versos 8 al 11, el versículo 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahí en Romanos 5, 9. El término para ira es orges, que no representa un arrebato de enojo emocional o una rabieta descontrolada como la humana. Es decir, no es que Dios se airó y va a tener un arranque de ira y estos humanos que me están desobedeciendo. No es eso. Es una respuesta a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él no tolera el pecado ni la rebelión. La construcción gramatical que aquí podemos encontrar vincula directamente nuestra justificación presente por la sangre de Cristo con la garantía absoluta de que en el juicio final seremos salvos de ese juicio. Cristo actuará como nuestro escudo protector. Él absorbió la ira que nos correspondía. Cristo tomó nuestro lugar. Dice que Él fue propicio. Esa es la propiciación. La propiciación es cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro. Como lo conocemos en otros términos, la empatía. Yo soy empático con aquella persona. Es la necesidad de él, es mi necesidad. El problema que está pasando es mi problema. Eso es ser empatía. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo. La ira de Dios fue derramada sobre Él porque Él llevó consigo el pecado del mundo. Y cuando dice del mundo, se está refiriendo a todos, a toda la raza humana que en aquel momento habían nacido, los que antes de Cristo habían nacido y los que están naciendo todavía y los que aún todavía no van a nacer. Por todos esos murió Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ir ahora a la siguiente pregunta, que es, ¿quién puede ser salvo? Es decir, ya vimos hasta ahorita de alguna manera lo que a nosotros nos va a ayudar para entender de qué somos salvos. Es decir, tanto que se habla de la salvación, bueno, ¿de qué voy a ser salvado? Lo acabamos de ver. Pero también vamos a ver quién puede ser salvo, quiénes pueden ser salvo. Y el primer principio que ha sido muy atacado hoy en día, específicamente por una doctrina que surge de la Iglesia Católica,
¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando tú le preguntas a un católico, porque es la forma en que ellos los han adoctrinado, tú le preguntas a un católico, ¿y usted cuando muera dónde va a ir? ¿Cuál es la respuesta más común que nos dan? Donde Dios diga, a donde Dios me quiera mandar. Yo estoy haciendo lo propio, me estoy portando bien, estoy haciendo buenas obras, pero ellos te dicen a donde Dios diga. Si acabamos de ver a través de la Escritura que no depende de Dios, depende del ser humano. No depende de Dios. Y ese pensamiento católico de la Iglesia romana, del Vaticano, surge y emerge y se ha infiltrado en las iglesias hoy en día para creer que Cristo murió por un cierto grupo selecto nada más. Hay una élite por la cual nada más Cristo murió. Y ellos te dicen, Cristo no murió por todos, nada más murió por los elegidos. Y eso no lo encontramos en la Escritura. Ellos dicen, no, es que Él nada más murió para los que predestinó. Y lo acabamos de leer ahorita en Romanos, sí, a los que predestinó. Pero tú ya tienes asegurado tu destino en Cristo. Eso es estar ya predestinado. Yo ya sé a dónde voy. Eso es la predestinación. Pero ellos la han mal enfocado y se han llegado a permear tanto de ese pensamiento del Vaticano que dicen, no, Dios es el que va a elegir. Es decir, Dios no murió por todos, por lo tanto Él es el que va a decidir al final de los días. Yo cuando muera, pues va a abrir mira, me tocó el infierno. No, pues ni modo, así Dios lo quiso. A el que abrió, mira, me tocó el cielo. Dios así quiso que yo estuviera aquí en el cielo. No es así. Tenemos que entender que ¿quiénes pueden ser salvos? Toda la humanidad. ¿Sí? Toda la humanidad puede ser salvo. Esto nos responde entonces a las preguntas, ¿por quién o quiénes murió Cristo? ¿Murió por unos cuantos? ¿Cristo murió solo por un sector de la población mundial que Él escogió? ¿Es para todos la salvación? Y fíjense que esta misma pregunta la hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. Vaya usted a Mateo capítulo 19, 25. Mateo capítulo 10, es decir, no es una pregunta nueva que nos podamos hacer, ni tampoco es una pregunta ilegítima o que digamos, ay, ¿cómo puedes pensar de que, o andarte preguntando quién puede ser salvo? No, los mismos discípulos del Señor Jesucristo, de alguna manera, ellos externaron esta pregunta. ¿Cómo dice Mateo 19, 25? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Nos damos cuenta, ya ustedes pueden leer el contexto en casa, pero aquí los discípulos le preguntan, bueno Señor, en todo lo que nos has dicho, entonces, pues ¿quién puede ser salvo? ¿Cómo está el asunto? Porque ya no entendí. O sea, los discípulos están diciendo, a ver, no entendí, Señor. O sea, ¿cómo sí o no? ¿O cómo está el asunto? Dar una respuesta positiva a esta pregunta de que Cristo murió por un solo sector de la población mundial implicaría que la salvación es limitada, que la gracia es limitada, que Dios hace acepción de personas. Es decir, por estos sí, por estos no. Eso es hacer acepción de personas. ¿Sí? Es decir, tú puedes entrar, tú no. Tú sí, tú no. Eso es ser selectivo y eso es ser acepción de personas. Esto va contra un Dios justo, porque un Dios justo que dijo, todo el que cree en mí será salvo. Es decir, todo el que cree. Él no va a decir, bueno, sí, tú me confesaste con tu boca que tú eras el hijo, pero ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia, tú no estabas escogido. Tú no estabas elegido, entonces, con la pena, discúlpame, ¿no? Entonces estaría contradiciendo Dios mismo. Dios es justo, si tú pones tu fe y te arrepientes, eres salvo. Si no lo haces y rehusas creer en el Hijo, no vas a tener la vida, la ira de Dios va a estar sobre ti. Así de simple y así de sencillo. Como dirían por ahí, no encuentro fallas en la lógica. Si nos vamos a la lógica, pensar que entonces Dios murió por un grupo selecto, que Dios eligió a unos, que solamente predestinó a algunos, sería caer en una contradicción teológica garrafal y poner en tela de juicio la salvación de aquellos que piensan así. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esta parte nosotros, que este sacrificio que el Señor hizo, único, verdadero y completo, no es para unos cuantos. Está al alcance de todos. El alcance de ese sacrificio en la cruz es uno de los temas teológicos más cruciales
Y esto, de alguna manera, con el testimonio completo y armónico de las Escrituras, podemos encontrar que Cristo murió por toda la humanidad sin excepción, proveyendo una salvación universal suficiente solamente en Él, aunque aplicable únicamente a aquellos que creen. Es decir, voy a explicar esto porque aquí es donde está el hilo de confusión. Dice, proveyendo una salvación universal y suficiente en Cristo, aunque solamente esta salvación aplica a aquellos que creen. Ahí es donde estamos predestinados. Es decir, no van a ser salvos todos, van a ser salvos solamente los que confiesan con la boca que Jesús es el Señor. Es decir, esa salvación solamente aplica para quien toma la medicina. En este sentido, si nos vamos a un término médico, una persona puede saber que puede ser salva de la enfermedad si toma un tratamiento. Y fíjense, aquí nos vamos a ir con unas palabras que ahorita las vamos a ir desglosando, pero le voy a poner rápidamente esta ilustración. La persona va al médico porque sabe que tiene una enfermedad. Esa enfermedad que tenemos toda la humanidad se llama pecado. Vamos al médico y el médico nos dice, mira, la solución a tu problema es que tú lleves este tratamiento. Tómate esto cada 8 horas, cada determinado tiempo. Aquí nosotros nada más necesitamos una sola vez y listo. No necesitamos que Cristo muera cada determinado tiempo otra vez para que seamos salvos. Él dijo en la cruz, consumado es. Ya todo lo hice, ya no necesitas nada más para ser salvo. Solamente cree en mí. Confiésame con tu boca que yo soy el Señor y que el Señor me levantó de los muertos. Es lo único que tú necesitas. Y arrepentirte para con Dios. Ya Dios nos da y nos pone en la receta la medicina. Tú te vas a tu casa con la receta. No compraste el tratamiento. No estás tomando el tratamiento, no hiciste caso a las indicaciones del médico. Pregunto yo, ¿vas a ser sano de la enfermedad? No. Eso es lo que hace la humanidad. Tiene la Biblia, escucha el Evangelio, pero no se toma el tratamiento. Entonces solamente la salvación aplica a aquellos que creen y se arrepienten. No es aplicable para todos. Estando en Cristo somos salvos. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 14 al 15. Fíjense bien cómo nos dice la Escritura y aquí nos habla y nos muestra en efecto que el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, por todos. Estas personas que piensan así, que son la rama del calvinismo, ellos dicen es que ahí todos no se refiere a toda la humanidad, se refiere nada más a todos los predestinados. Y no es así. La raíz original de esta palabra precisamente hace referencia a mundo y ahorita vamos a ver esa parte y a qué se refiere con el mundo. Fíjense bien, dice 2 Corintios capítulo 5 versos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí está haciendo referencia a Adán. Si uno murió, dice, por todos, es decir, por Adán. Gracias a Adán, yo creo que al primero que voy a ver en el cielo y le voy a decir, oye, qué bárbaro, mano. O sea, por tu culpa, mira, tenemos que estar 8 horas, 10 horas, 15 horas en un trabajo. Dice, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa es la consecuencia del pecado. Dice, y por todos, dice el verso 15, y por todos murió. Es decir, aquí ya está hablando de Cristo, que era esa figura, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si ese mismo pecado por un hombre entró a toda la raza humana, ese mismo Cristo murió por toda la raza humana para que toda la raza humana pueda tener la salvación. Por uno entró el pecado al mundo y por otro hay la salvación para todo el mundo. Entonces, es lo que podemos encontrar de esta manera aquí en la Escritura, que ya no vivan para sí. Por eso nosotros ya no vivimos para nosotros. Yo no vivo para agradar al hombre, vivo para agradar a Dios. Afirmar que la gracia y la misericordia de Dios están naturalmente limitadas o que el sacrificio de Cristo se planeó solo para el beneficio legal de un grupo selecto, como se le conoce la expiación limitada, contradice la naturaleza revelada de Dios y los textos explícitos, las menciones plenas, las declaraciones directas que encontramos en la palabra. Dios no desea ni quiere la perdición de nadie y achicar el valor de la sangre de Cristo, es decir, hacer de menos la sangre de Cristo. Y
hay algo importante que aquí tenemos que entender, que las personas que piensan y creen así, que defienden que esa es la verdad, están echando de menos la sangre de Cristo. Y dice la Escritura, hay de aquellos que pisotearen la sangre de Cristo. O sea, no es una ofensa menor para el Evangelio pensar y creer así, que Cristo solamente murió por unos. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a desarrollar ahorita parte de lo que... Aquí están los textos. Algunos son... Los que están en negrita son los textos que ellos utilizan mayormente para ahí fundamentar ellos su creencia o su postura o su herejía. Y de esa manera nosotros podemos entender y estamos viendo que Cristo murió por todos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros irnos defendiendo? Y aquí todos estos versículos son los que hablan acerca de que Cristo murió por todos. No fue por un grupo selecto nada más, al igual que todos estos que tenemos en esta otra columna, ¿verdad? Y para los que posteriormente nos están viendo o escuchando también en YouTube, pues bueno, ellos también van a poder ver en su pantalla estos textos. Ahora, fíjense bien, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo nos dice ahí? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay una declaración directa. Aquí no hay ni para dónde hacerse. Está tan claro, o pregunto yo, ¿a alguien no le quedó claro esto nada más de haberlo leído la primera vez? Está tan claro, Él es la propiciación, Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, es decir, aquí le está hablando a hijos de Dios. Es decir, tú ya fuiste salvo. Bueno, Dios, tú eres salvo porque Cristo tomó tu lugar por tus pecados. Pero no solamente por los tuyos y los míos como hijos de Dios, sino también, le está diciendo aquí, sino también por los de todo el mundo. Es decir, no solamente para los predestinados en Cristo, sino también a los que aún no han tomado una decisión en Cristo. El apóstol Juan utiliza el término hilasmos, que es propiciación, que significa el sacrificio que aplaca la justa ira de Dios. No es que Dios sea injusto, Dios ya no los advirtió. Si tú rehusas creer en mí, tienes la ira sobre ti. Si tú crees, tienes vida eterna. Él ya nos los advirtió desde el principio. Entonces, un Dios injusto sería alguien que no nos advirtió antes, que no nos dijo las consecuencias de nuestras decisiones, que no nos dijo las consecuencias de nuestro pecado. Es como agarrar al hijo y no decirle y enseñarle que algo está mal y tú nada más vas y lo castigas y le pegas. Y el niño va a decir, bueno, ¿y por qué me pegaron? Necesitas explicarle. Y dice la Escritura, así como el padre que ama a su hijo lo castiga, así soy yo también para con ustedes. Digo, estoy parafraseando ese versículo de la Escritura. Entonces Él es nuestro Padre. Recordemos que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Al escribir no solamente por los nuestros, se está refiriendo a los creyentes en la comunidad eclesiástica que ya estaban salvos, pero añade un fuerte contraste con la conjunción allá kai, que quiere decir sino también, y define el alcance con la frase peri olo tou kosmou, por todo el mundo. En el griego koiné, el uso de olos denota totalidad completa o universalidad. Es decir, cuando utiliza esta palabra olou, tou, cosmo, por ahí, por eso vemos que de repente cosmopolitan y todas esas nombres, cosmo, habla de universo. Cuando dicen la cosmovisión, es decir, esa visión amplia, general, completa, universal que hay sobre ese tema. Entonces, aquí podemos encontrar que cuando él dice por todo el mundo, está diciendo por todo el mundo. Sí, está hablando de manera general por toda clase de personas, no solamente por ese mundo de elegidos, sino de la raza humana en su totalidad entera. Cristo pagó la provisión penal por cada ser humano nacido. Por cada ser humano que nace tiene la oportunidad de ser un hijo de Dios y salvarse de la condenación eterna, salvarse de la muerte, salvarnos del pecado, de la paga del pecado. Ahora, ¿cómo nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3, 4 y 6? Fíjense cómo nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿qué dice? Que todos los hombres sean salvos
Está clarísimo una vez más, el cual quiere. Es decir, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo bueno y lo agradable? Que el propósito y el plan redentor es que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Dice, ¿por algunos? ¿Solamente por los elegidos? Dice, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más podemos ver que la salvación y quién puede ser salvo es toda la humanidad. Esa oportunidad está para todo aquel que cree. Y recuerden, por eso tiene ese prefijo también, todo aquel que cree. Es decir, cualquiera que ponga su fe en Jesucristo va a ser salvo. Pedro utiliza este término universal, pantas anthropos, es decir, todos los hombres. De ahí viene antropología. Al describir el deseo decretivo de la voluntad moral de Dios, el versículo 6 refuerza esto, señalando que Cristo se dio a sí mismo al rescate por todos. Entonces, aquí de alguna manera podemos nosotros encontrar que Cristo una vez más murió por toda la raza humana. Entonces no cabría pensar o creer que Cristo nos dejó la gran comisión de predicar el evangelio a toda la criatura o a toda nación. Por eso muchas de estas iglesias no salen a predicar el evangelio. Muchas de estas iglesias no salen a compartir las verdades de salvación, porque ellos, algunos no lo creemos así, pero tampoco lo hacemos, pero de alguna manera estas iglesias piensan de esta manera y por eso dicen, pues ¿para qué vamos a predicar? Si ya Dios tiene a los elegidos y Él los va a traer. Ellos creen en una gracia que dicen que los atrae, que no necesita el hombre tener el evangelio, que alguien le comparta, porque esa gracia irresistible los va a atraer a Cristo. Y no necesitan que alguien les predique el evangelio, porque como ya van a ser salvos, solitos van a llegar. Pero recuerden, ¿se acuerdan cómo nos dice también Romanos? Que dice claramente que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero antes empieza diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han oído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Por eso la importancia que nosotros entendamos. Y luego sigue diciendo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces se dan cuenta aún el beneficio. Todavía encima de que Dios nos ordena que hagamos algo, nos dice, pero mira hijito, si lo haces te voy a recompensar de esta manera. Cuando nosotros, si Él siendo Dios y siendo soberano, nada más es con cuestión de que truenen los dedos y todos nos caemos postrados delante de Él, ¿quién se va a poder resistir ante su presencia? Nadie. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios no quiere robots. Dios quiere personas que verdaderamente en su corazón se arrepientan para con Dios y pongan su fe en el Señor Jesucristo. Entonces la palabra cosmon en el Nuevo Testamento significa literalmente orden o disposición ordenada y se traduce principalmente como mundo. Su significado exacto cambia según el contexto. Y con esto vamos a terminar. Fíjense bien. Entonces les voy a explicar rápidamente la palabra cosmon que utiliza aquí cuando utiliza la palabra el mundo. Se refiere a la creación física del globo terráqueo en su conjunto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí utiliza la palabra cosmon en Juan 3:16. La humanidad, esta palabra también se aplica de acuerdo a su contexto. A la humanidad en muchos pasajes se refiere a las personas que habitan la tierra, la sociedad o la raza humana. Ejemplo, el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. El globo terráqueo, no tiene vida en sí propia, o sea, no es un ser pensante como nosotros, un ser que razona. Por eso dice en la Escritura en Juan 1:10, el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Y de igual manera podemos entender el mundo como el sistema de valores mundano.
Este es el uso moral o figurativo del término. Se refiere a la organización, a la cultura y el sistema de pensamientos, filosofías y deseos de la sociedad humana que están apartados de Dios y bajo la influencia del mal. Por eso podemos encontrar en 1 de Juan 2:15 que nos dice: no améis al cosmos, es decir, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, aquí no está refiriéndose a que amemos este planeta Tierra, sino a la inmoralidad que tiene el mundo, a sus creencias, a sus prácticas que tiene el mundo. Dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, esta palabra mundo también es una palabra que, de acuerdo a su contexto, podemos entender a quién se está refiriendo. Entonces, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, aquí ya está especificando a qué mundo se refiere. Se refiere a la raza humana, para que todo aquel que crea, porque pues el globo terráqueo no va a creer en Cristo, no tiene la capacidad que tú y yo tenemos como raza humana. Por eso dice: para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a ese mundo que se refiere, se está refiriendo a la totalidad de la raza humana. Que si esa totalidad cree que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de los muertos, entonces pueden ser salvos ellos también. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar en esta mañana con este tema que hemos estado viendo. Sí, entonces ya vimos que de qué nos libra el Señor, de qué es lo que somos salvos, quién puede ser salvos, y también de esta manera ya vimos que es de toda la humanidad y que no es por una expiación limitada. La gracia de Dios no es limitada. El amor de Dios no está limitado porque Él es soberano y Él así lo ha decidido. Él quiso morir por todos. El ser humano no es nadie para limitar y hacer acepción de personas. Si nuestro Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros hacerla? Aguas, porque estamos atentando contra Dios, y eso es una blasfemia contra el Espíritu. Es atribuirle algo al Espíritu Santo, es atribuirle algo a Dios que no es ese Dios, el de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios justo, y es un Dios que si dijo: todo aquel que cree, todo aquel que crea puede ser salvo. No hay acepción de personas para con Dios.